Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. 6 de la mañana con 31 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes, como siempre, en esta mañana de día viernes 18 de marzo de 2022. Bienvenidos, como siempre, agradecemos de ustedes estar pendientes de nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana y, por supuesto, la continuación después del noticiero de este espacio de análisis y también de cuestionamientos, así como también de aspectos que tienen que ver con propuestas de solución a los diferentes temas que aquí abordamos. Así que desde ya bienvenidos, como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Saludo cordialmente a nuestros invitados. Ahora nos acompaña nuestro buen amigo Julio Valdivieso, quien ha estado al frente o está al frente conduciendo un importante programa, Pulso Ciudadano, 8 de la noche en nuestro canal hermano, Canal 19, y de la cual aprovecho para darte las felicitaciones por la forma en cómo has logrado en estos cortos días, de alguna manera colocar puntos en la agenda de país importante, como por ejemplo el día de ayer que tocaste el tema del agro, que es uno de los factores importantes de rescate que debe tener el país hoy en el contexto de este país. Julio, perdón por las palabras que me extendí, pero bienvenido, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, hicimos el esfuerzo. Es complicado, ¿verdad?, con respecto al tiempo, pero ahora que no estaba Ronald, pues creo que tu programa sigue siendo el referente de la crítica propositiva, periodística, así es que con gusto, cuando podamos echarte la mano, con gusto. Muchísimas gracias. También Marvin, gracias por acompañarnos. Marvin Aguilar, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Julio, un gusto de volverte a ver. Y también Adán y Tania, que está con nosotros. Está con nosotros. Y a la audiencia, un gusto también. Gracias también, Adán Mejía, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Roberto, y cada uno de los panelistas, es un privilegio para mí, me honra el poder tener esta oportunidad y decirle al pueblo salvadoreño que el país, El Salvador, sí vale la pena. Tania Pastor también está con nosotros, ¿sí? Vamos ahí está ya Tania. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida, gracias por acompañarnos. En iguales términos, te extrañaba mucho nuestro público que me preguntaba que qué había pasado. Bueno, compromisos profesionales y pues ahora aquí estás. Bienvenida, gracias. Gracias, Ernesto. Un saludo a Lic Valdivieso. Bienvenido a esta su casa nuevamente, Marvin. Adán, un gusto saludar a toda la audiencia de Megavisión en esta mañana de viernes. Bueno, más allá de los acontecimientos que hemos estado a lo largo de estos días anteriores abordando relacionados con la situación en el transporte colectivo y particularmente los efectos per se que genera el incremento del precio de los hidrocarburos en varios sectores, creo que es importante resaltar que se conoció ya que el país se va a convertir en el primer país, en la primera nación que pone a disposición de todos los mayores de 6 años la cuarta dosis contra el COVID-19. Esto lo aclara la autoridad de salud, es de carácter voluntaria, será gratuita y estará incluso también disponible para los extranjeros. Así lo ha manifestado autoridades de gobierno. Así, de alguna manera, pues está ya disponible esta cuarta dosis para toda la población. Puede aplicarse a partir de los 90 días después de la tercera dosis. Así es que ahí está el banner que usted puede tener como las indicaciones para poder hacer su cita en www.vacunacioncovid19.gov.sv. Así es que ahí está, esta es una muy buena noticia, ¿no? Bueno, yo creo que Cuarta. el tema de la vacunación es un tema que va más allá de saber si se debe o no se debe. Clínicamente, pues no estoy la persona idónea para emitir un juicio de valor, ¿verdad? Eso había que preguntarle a los galenos cuál es el alcance de este. En principio, esto lo que nos está diciendo es que hay que mentalizarnos que el COVID va para rato. Así es. ¿Verdad? Además, esto ha venido a cambiar bastantes paradigmas, ¿verdad?
Pero ¿sabes lo que sí no veo yo? Que frente a esto creen que el hecho de la vacunación viene a sustituir y dar una especie de inmunidad en el ser humano, y eso no es cierto. Tú lo ves cómo se han relajado las medidas. Ya la gente no quiere andar con mascarilla, la gente no quiere hacer determinadas acciones bajo el argumento de como yo ya estoy vacunado, a mí ya no me va a pasar nada, a mí ya no me puedo exponer. Creo que eso es un error. Y no es remoto que si nosotros bajamos las medidas, que exista un rebrote, sobre todo que hoy vienen las vacaciones de Semana Santa. Y está ya demostrado que el transmisor de esta enfermedad es el ser humano, son las aglomeraciones. Y entonces, lógicamente, andate tú en un día de Semana Santa, digamos el sábado de Gloria, el Majahual, y vas a ver esa cantidad de relación entre personas, de tal manera que si se descuida un poco la relajación de las medidas, creo que por muchas dosis que tengamos, si el salvadoreño, si el ciudadano no apoya, no contribuye con las demás medidas, la vacunación no es inmunidad dentro del punto de vista militar. Exactamente. Y también creo que hay que consultar, como tú bien lo decías, a los profesionales, qué es lo que están diciendo ellos, tanto nacionales e internacionales. Y yo vuelvo, creo que el problema que hemos tenido, y no solamente El Salvador, muchas naciones dentro de la misma región centroamericana, es que se ha dejado a los profesionales a que puedan dar las directrices que se deben de tomar en cuanto a estas medidas. Porque la vacunación, una cuarta dosis, y ahora que se está promoviendo que sean los niños que se vacunen, eso también está en discusión. Hasta el mismo Programa Mundial de Salud está tomándolo como un diálogo, qué es lo que está pasando, dónde se está aplicando, qué resultados, si es bueno o no es bueno. Y si consultamos nos vamos a dar cuenta que la recomendación es mejor no vacunar a los niños. El problema de la confianza, o sea, aquí hay un dilema. Todos estamos claros que el virus nos va a acompañar y solo Dios sabe cuánto tiempo más. No podemos dejar de poner la mirada en China. Actualmente China está teniendo experimentando un rebrote, pero es el que al mundo le dio. Ellos no lo tuvieron, según entienden, según los especialistas. Ellos no tuvieron una segunda... La variante. De la variante. También la variante. Lo que pasa es que pero pareciera ser que ellos están ahorita teniendo lo que el mundo ya se dio. Sí, pero acordémonos que cuando comenzó esto se decía, en China. Sí. Que nos venga. O sea, este es un virus que puede ser que ellos estén recibiendo lo que ya pasó a nivel global, pero que se vuelva a repetir ese ciclo. En el caso, debemos por ejemplo, de tener precaución. El rebrote que está sucediendo en China fue en dos ciudades, metrópolis, Shanghái, por ejemplo. Y Shanghái se conecta con todo el mundo. Entonces, es decir, si no se tomaron esa medida, ese virus, esa variante ya salió de China, por ejemplo. Sí. Y lo interesante también es que ya el gobierno chino dictaminó políticas de encierro, como solo lo había hecho cuando pasó lo de Wuhan. Obviamente tiene que ser así por la cantidad de ciudadanos que tiene China para, digamos, contener de alguna manera que se propague. Entonces, sí, lo interesante también es que el gobierno ha tomado una posición más allá de lo que se diga, de que si es correcto vacunar a niños o no, todo eso, no la ha puesto en carácter obligatorio. Exacto. Y eso a mí me parece positivo, que digamos, entra en contradicción con muchas democracias del mundo que hablan, por ejemplo, que tiene que ser obligatorio, que están hablando de una especie de pasaporte COVID. El ejemplo de Canadá. Que si usted no está vacunado. No, incluso varios países democráticos que quieren obligar a su ciudad, Francia, que si usted no tiene digamos, toda la dosis completa, usted no puede entrar a una serie de lugares. Esto ha generado protestas en estos países porque hay grupos que no necesariamente son antivacunas, sino que están exigiendo que sea una decisión personal vacunarse o no vacunarse. Porque como tú bien lo apuntabas, con la vacuna hay gente que puede tener efectos colaterales, secundarios, y que tiene mucho que ver con tu sistema inmunológico. Entonces, consulte con su médico particular que te conoce cómo sos, y ahí usted puede tomar una decisión informada si vacunarse o no vacunarse, o esperar cuándo vacunarse. Si va a salir del país, forzosamente tiene que vacunarse, porque muchos países piden
digamos, esa vacunación para dejar de entrar. Pero si va a circular en el país, pues usted puede tomar cuándo poder vacunarse. Y creo que ha sido una decisión bastante inteligente del gobierno de no obligar la vacunación, porque hay muchos datos todavía que están en estudio, como bien tú lo decías, la duda, exactamente, que se puede dar. Y pero quiero comentar algo. En Estados Unidos, brevemente, un grupo de médicos ha presentado una demanda en el estado de Texas y se abrieron los archivos de Pfizer de su vacuna y se han encontrado como 1000 efectos secundarios que le pueden dar a las personas por la vacuna Pfizer. Y esto ha sido así por una presión de un juez para que Pfizer y el CDC o la FDA estadounidense abriera esos archivos. Entonces hay una discusión todavía que a algunos les puede ayudar, otros puede contener, otros quizás no tanto. Lo mejor, como tú decías, es las medidas de seguridad. Y encomendarse a Dios, hombre. Vamos a ver, Tania, buenos días. Adelante. Buenos días, sí, y lo mismo también con Moderna. Tú te pondrías, ¿cuántas tienes, Tania? ¿Tienes 3. La segunda, tercera? 3. ¿Irías por la cuarta? Tendría que pensarlo porque realmente... Ya le puse entre la espada y la pared, ¿verdad? Yo creo que es bastante opcional, es decir, uno se consiente, uno mide el nivel de exposición que tiene, también el nivel de cuidados que uno tiene. Aquí me ven todavía en casa después de más de 2 años de haber iniciado la pandemia. Creo que es parte de los cuidados que uno debe tener, andar siempre con el alcohol, mantener siempre la distancia, mantener la mascarilla. Esto ya vino para quedarse, no es que no sabemos cuánto tiempo se va a estar con nosotros. Ya dijeron que es un mal endémico, es decir, está aquí y ya no se fue. Hay que aprender a vivir, hay que continuar aprendiendo a vivir con el virus y respetar las medidas permanentemente. Creo que en un país donde tenemos la opción de una 4ª vacuna, cuando hay otros países que todavía están sufriendo porque no tienen ni una dosis, mucha parte de su población, yo creo que tenemos que considerarnos afortunados, y esto es, le gusta o no le gusta a muchas personas, es parte de la buena gestión que ha realizado el gobierno en materia del manejo de la pandemia, y así ha sido reconocido a nivel internacional. Sí. Ahora vemos hay contraindicaciones con el nuevo medicamento que se está dando, el Colegio Médico siempre está en contra y tienen su sostén científico, y por lo menos a mí me parece que sí lo creen. Sin embargo, a la hora de poner en práctica todo esto, nos hemos dado cuenta que no han estado en contra y con la razón, sino que al final del día el tiempo, las encuestas y los resultados que vemos en El Salvador, que no tenemos un rebrote, que pasamos algo entre febrero, marzo y abril, que se alzaron los casos, pero aquí estamos y estamos bien, gracias a Dios, y creo que parte es por las vacunas, más allá de que si somos vacunas o antivacunas, que si funcionan, que si efectos. Es una buena gestión la que se ha dado, y creo que somos afortunados de poder tener la opción de una 4ª vacuna. Ya sea así, de manera de ser voluntaria. Bueno, entremos entonces, después de reconocer esta buena, digamos, iniciativa de las autoridades de gobierno y de salud, de colocar pues la 4ª dosis, disponer para la 4ª dosis para la población. A ver, esta semana, más allá de los acontecimientos, como les decía, de lo que hemos venido tratando, el tema del transporte, las consecuencias que se dan en el marco de toda la situación y discusión que se ha generado por cuestiones de carácter de seguridad jurídica, de violaciones a principios, digamos, de procesos judiciales, con la detención del dirigente empresarial. Un tema que ha despertado mucha inquietud y mucha preocupación es precisamente la muerte de una universitaria, estudiante de medicina, y que ha causado desde luego muchas interrogantes y muchos cuestionamientos al proceso de enseñanza que se está generando en muchas universidades, y particularmente en este caso la Universidad de El Salvador. No sé si ustedes han tenido a bien detenerse a examinar esa situación, porque está lleno de muchas complejidades, y digo complejidades que sin duda alguna pues aprovecho para que abramos este espacio y elevar un poco, digamos, a la connotación el hecho de que varios estudiantes, por ejemplo, de la Universidad de El Salvador, se manifestaron pidiendo a las autoridades hacer, desde luego, una investigación profunda de ese tipo de bullying universitario que está pasando precisamente en estas horas. Así es que les doy el espacio de participación para que se tomen el tiempo prudencial y abrimos el debate. Vamos a ver, Tania y Marvin. Hay una cuestión interesante. Nosotros como antropólogos, yo en lo particular,
me interesó estudiar el tema del suicidio. Vea, y vamos a hablarlo así y no en un caso en específico, porque es bien doloroso tocar un caso en específico, sí, porque, vea, no sabemos. Yo lo que recomendaría, fíjate, es que achacarle solo a un motivo el suicidio no es correcto. Efectivamente, el bullying que tú puedes sufrir en la universidad, en el trabajo, en el colegio, digamos, la frustración personal de que sacaste una carrera y no trabajas de la carrera, la situación económica, separarte de alguien querido, que haya muerto un ser querido, que te sientas culpable de algo, todo eso suma para que alguien pueda caiga tomar un estado de depresión, que lo lleve a suicidarse. Ahora, lo que sí en antropología nosotros entendemos, y que obviamente no es la explicación que la gente va a querer escuchar, es que cuando alguien decide suicidarse es porque simple y sencillamente ya no quiere vivir. Entender eso es casi igual como cuando te enamoras de alguien y no te hace caso y no sos correspondido. A veces y sufrís. Exactamente. Entonces, no hay, o sea, ¿cómo podemos saber por qué alguien, sí, es que son sentimientos iguales, ¿sabes? ¿Verdad? Por ejemplo, el cerebro humano procesa el amor, fíjate, Julio, como la adicción. Fíjate, son los mismos mecanismos químicos que entran en juego como cuando sos adicto a algo. Entonces, la mejor manera de desenamorarte es como que si estuvieras dejando una adicción. Entonces, es bien complejo saber por qué alguien se suicidó, porque no le podemos preguntar. La estudiante fallecida, ¿verdad?, había venido expresando en sus redes sociales algunos, digamos, luces que tenían que ver con esos elementos. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en cuanto al abordaje de este tema. Primero porque comparto con Marvin en el sentido que el suicidio es el resultado de una serie de acciones de muchas que se vienen haciendo. Puede ser que en un caso muy particular lo que le pasó en la universidad detonó. Eso fue el detonante para la persona, pero ya venía una acumulación. De hecho, hay síntomas que van permitiendo a los especialistas poderle poniendo atención. No siempre, pero a veces sí, pero no siempre. Hay casos muy particulares en el cuales van diciendo, bueno, se aíslan, no quieren tener contacto con el mundo que los rodea, ponen ahora en las redes sociales algún tipo de expresión que no lo quieren hacer personalmente. Eso te tiene que encender la alarma. Eso no quiere decir que no se investigue lo que pasó en el caso muy puntual, ¿verdad? Pero creo que hay sintomatología que ya trae. Que ya es más clínico. Tú estás hablando que es más tratable clínicamente que cualquier otro. A veces ni tanto clínicamente. A veces por supuesto. A veces en las primeras etapas. Entonces, para que existan los tratamientos, digamos. Una conversación entre padre e hijo, entre madre e hija, entre dos hermanos, entre una abuela, entre un tío y un sobrino, puede ayudar a evitar lo que pasa es que te voy a decir una cosa. Aquí tenemos, dijéramos, metido en la cabeza que si vas donde un psicólogo es porque estás loco. Te falta un tornillo. Hay que diferenciar lo que es el psicólogo con lo que es el psiquiatra. Hay situaciones en las cuales el psicólogo no te va a poder ayudar porque tiene una patología eminentemente que solo con medicamentos el psiquiatra puede tener. Ahí para el psiquiatra. Exactamente. Entonces creo que hacer un abordaje así, bueno, en el país hubieron 1.377 suicidios el año pasado, exacto. Sí, la mayoría jóvenes. Eso te tiene que encender para hacer, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuál Yo es la te lo explico. Tú tocaste ese tema, ¿verdad? Sí, en tu programa. Muy bueno estuvo, por cierto. Te felicito. Fíjate que cuando los invito a que vean el programa de Julio. Cuando lo abordas ese tema y te vas a los reconocimientos de la persona, no ponen la causa directa de la muerte. Eso, o sea, sí, claro, que te podía ayudar a ver, para ver si se está repitiendo, si es el mismo patrón de conducta. Antes de esto, yo quisiera recomendar un libro, fíjate, porque cómo podemos entender en qué sociedad vivimos. A ver, voy a darle la palabra a Tania, que necesito, y luego... 1984, porque vivimos en una sociedad orwelliana. Entonces, este libro de George Orwell, 1984, nos puede explicar qué sociedad tenemos en la actualidad, que es la que empuja
a esta mayoría de jóvenes de los casos de suicidio a tomar esa decisión. Porque como no es solo lo que pasa en la Universidad de El Salvador, sino la suma de muchas cosas, esta sociedad orwelliana que tenemos empuja a mucha gente a eso. Y no es un problema de universidades, eso lo quiero dejar bien en claro, es un problema de sociedad como tal. Pero Ernesto, pero sí hay una cosa que hay que decirlo. Hay que procurar buenos ambientes en la Universidad Nacional, en Megavisión, en los ministerios, en nuestra casa, en el autobús, en el gimnasio. O sea, tenemos que procurar... De quien sufro bullying, y lo voy a hacer y lo voy a denunciar en el licenciado Valdivieso. Impulso ciudadano, hay que generar buenos ambientes. Yo de que recibo bullying es del licenciado Valdivieso y lo voy a decir públicamente, Tania. Pero yo he visto que ustedes dos se hacen bullying. De programa a programa se atacan. Programa, sí. Vamos a ver, Tania, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Has examinado bien esto de este estudiante? Bueno, en realidad, cuando entramos a ver nosotros el perfil de esta persona, nos dimos cuenta de que estaba pidiendo a gritos de auxilio desde hacía bastante tiempo, y no únicamente por el aspecto del bullying académico o de la presión académica, sino que había problemas más profundos y de diversa índole. No podemos nosotros solamente culpar lo pesado que es la carrera de medicina, los internados y todo lo que es decir, hay responsabilidad, y por supuesto que es una realidad, y lo han expuesto de una forma bastante clara todos los estudiantes que han sido objeto de abusos, de presiones indebidas, de bullying por parte de los académicos, de los médicos que son los que están enseñando. Y por supuesto que hay que cambiar, que hay que hacer, que crear mecanismos de control, que hay que concientizar al educador, porque si es decir, ¿quién está educando entonces? Estamos educando a los futuros profesionales para que eduquen en hacer de la misma manera. Eso no es posible. Nosotros necesitamos medidas integrales que ataquen las bases de por qué nuestra cultura es así, por qué siempre estamos de prepotentes, de abusivos, de altaneros, es decir, por qué no podemos simplemente compartir el conocimiento de una manera respetuosa, que sea bastante respetuosa de la dignidad de los estudiantes, que sea empática hacia la carrera que están aprendiendo, porque es la carrera de medicina, la vida de las personas está en sus manos. Entonces, enseñar de empatía es, mire, el paciente llegó a usted y no es un símbolo de dinero el que entró por esa puerta de la clínica, sino que es un ser humano que necesita ayuda y que cada caso es especial, y entonces tenemos que verlo de esa manera. Pero culpar únicamente en cuestiones de salud mental es algo tan delicado, y que los mismos psicólogos y que los mismos psiquiatras van a expresarnos que es imposible determinar a veces las causas, porque también depende de que la persona quiera ser ayudada. En el caso del suicidio, bueno, y hay otro tema aparejado que podemos discutir, el Estado no da una vida de calidad digna en muchos lados, pero tampoco le asegura una muerte digna, y ahí podemos entrar a hablar de la eutanasia, pero aparte de todo eso, definitivamente el Estado está faltando en controles, en calidad de educación, en valores. Nosotros como familia también, las personas tenemos la obligación de inculcar los valores en nuestros hijos para que cuando sean profesionales, sean profesionales de bien y compartan su conocimiento de una forma respetuosa. Hay un elemento bien importante, vamos a conocer la opinión de Adán Mejía, que tú mencionabas, Tania, y es que ya habían como una especie de expresiones públicas y con el permiso y el perdón de la familia doliente, ¿verdad?, que ella venía expresando en sus redes sociales, y eso de alguna manera pudo haber sido también un factor de atención que debió haberle dado la familia misma también a esa situación, porque yo creo que al final todos estamos involucrados en un ambiente, especialmente un padre de familia o una madre de familia, saber qué es lo que le está pasando a su hijo. Pero antes de eso, muchas veces, o sea, que las quejas iban hacia la misma familia también. ¿Perdón? ¿Tania? Que las quejas de esta persona iban también hacia su familia, es decir, es un problema más de fondo, como que era una entremezcla de problemas, de ironía, perdón, lo decías tú. No, solo para ponerle en contexto, muchas veces los padres y la familia son los últimos que se dan cuenta de lo que está pasando en un caso muy particular. Frecuentemente esa es una realidad. Hay una desconexión de padres de familia. De violencia. Sí, por muchos factores. Ahora, hay que ver que este es un problema que a mí me llamó mucho la atención. En algunos medios yo mencionaba que hay que ponerle atención al problema del suicidio. Si revisamos los periódicos, se da esa noticia y yo me pregunto, ¿por qué en adolescentes que se han quitado la vida
no fue la misma atención del gobierno, de la prensa. Entonces no quiero tampoco dejar y ser ingenuo de decir, están aprovechando este caso para llevarlo a una magnitud del problema de la Universidad Nacional, que tiene muchos problemas, ¿verdad? Y aquí también hay que verlo, el estudio en este país, no solo de la Universidad Nacional, sino que el gremio mismo de estudiantes de medicina sufre agresión, y es algo, a todos los residentes hay que preguntarles. Yo creo que no habrá ningún residente que diga que le toca difícil luchar en ese sistema que se ve como competencia. El médico de experiencia lo ve como una competencia que vienen haciendo en los jóvenes. El problema de los enfermeros, o sea, el gremio de enfermeros no tiene una relación muy buena con el médico y con el estudiante sobre todo. Entonces, hay una presión tan fuerte que eso debemos de verlo, qué es lo que produce este bullying y esta situación. Y es más, para empezar, la carrera de medicina estás hablando de 8 años, mínimo. Es un concepto. Más la especialidad. Si querés, estamos hablando de un médico general, pero estas son especies de apostolado, les llamo yo, porque no son carreras de vocaciones. Es decir, el que va para médico, además de traer, dijéramos, la parte cognoscitiva, tiene que traer esa vocación. Yo creo que esto lo va a llamar profundamente como revelar, es la ética que debe de haber tanto para el docente como para el estudiante, porque esto nos debe llamar profundamente la reflexión en qué tipo de profesionales estamos equilibremos las cosas, Julio. Tú y yo hemos sido docentes, yo he dado clases por 10 años, tú has dado por más años, no sé si tú has dado clases, tú también, vale. ¿Qué haces con un alumno que tú sabes que de ninguna manera va a aprender lo que está estudiando? No tiene vocación. ¿Cómo haces? Entonces, pero insisten en que tiene que seguir estudiando porque algo tenés que hacer. Entonces la lleva en primera, en segunda, en tercera y al final lo pasás porque te dicen algo le ha de haber quedado. No, ¿verdad? pero fíjate que ese es el error, de pasar gente la vocación que no tenga la aptitud para eso. Entonces, ¿cuáles son las principales carreras que demanda la Universidad de El Salvador? Son medicina y la Facultad de Humanidades, tengo entendido, la de idiomas. Son las carreras que más demandan. Es más, no le pueden dar cabida a todo. ¿Por qué todo el mundo quiere ser médico? Porque encuentran... No, exacto, pero ¿por qué? Porque resulta que muchos ven en la carrera de medicina una forma de movilidad social ascendente. Ahí hay negocio, ahí puedes hacer pisto. Si vas pensando, vea, de que con la carrera de medicina yo voy a hacer dinero, o con la carrera de abogado, ¿verdad? Me voy a hacer... Se muere de hambre. Exacta. ¿Y qué pasa cuando exacto. ¿Y qué pasa cuando te enfrentas a esa realidad en la calle? Pero mira, te voy a decir... ¿Qué pasa? Te frustras. Lástima que no ha habido un programa, y de hecho deberías de hacerlo. Solo de ¿Qué es lo que este país requiere? Señores, ahorita hay una proliferación de estudiantes y de graduados. Te voy a decir, no voy a hablar de las demás carreras, te voy a hablar de la de que Tania y este servidor. Habemos más de 40,000 abogados en el libre ejercicio de la profesión. ¿Qué pasa cuando un muchacho sale de la universidad? ¿Tanto? Y sale, sí señor, imagínate las demás. Ya parecen pandillas. Y sale lo demás. ¿Qué es lo que pasa cuando este muchacho llega y se gradúa de la universidad? Y sale y cree que le va a cambiar el mundo porque ya es graduado, ya es profesional, y termina trabajando en un call center, en un Uber. ¿Qué es lo que está haciendo? Está frustrando a esta persona porque ese mundo nos lo dio. Pero ¿por qué no llamamos y decimos, empezamos a crear las carreras técnicas? Tal vez no trae para profesional, pero puede ser un buen pintor, un buen ebanista, ¿verdad? Un buen talabartero que ya se perdió. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las carreras técnicas en este país, donde los dos muchachos a los 2 años pueden empezar a ganar dinero? No necesariamente. Aquí viene una discusión personal interesante. Voy a ponerme de ejemplo. Yo empecé a estudiar Derecho. Y cuando me di cuenta, llegué hasta tercer año, sí, y me di cuenta que eso que ustedes dicen, que cuando choca la justicia y la ley debe de prevalecer la justicia, aquí eso es mentira.
No, bueno, es desde tu óptica. No, podemos hacer un programa. Por eso es que por ahí que no se graduó de abogado, ¿verdad, Tania? Pero entonces dije yo, no, bueno, mejor antropología. Es que cuando prevalece la justicia, entonces dicen que hay violación del Estado de Derecho. Exacto. Esa contradicción yo no la pude resolver. Ustedes sí la han resuelto. Y por eso terminaron de Te hablar. rehusas a aceptar esa versión. Yo quiero decir algo sobre el tema del suicidio y un llamado a todo aquel que está en depresión, que se siente decepcionado, busque ayuda y no crea que las redes sociales es un medio que la gente le va a poner atención. Porque todos los que se han suicidado y tienen redes sociales han expresado abiertamente, pero la gente no tiene conexión. Las redes sociales no son personalizadas. Y termino esto. Sí, entonces, el que tiene un problema, busque ayuda. Hay que tener digamos, la entereza moral, de decir, el derecho no es para mí, pero voy a funcionar con antropología. ¿Me comprende? Voy a seguir con ese debate para cuando regresemos, porque no te veo convencido. Voy a una pausa, sí. Seguir a la fuerza queriendo ser abogado me hubiera hecho un mal abogado. Ahora entienden por qué no es abogado, entonces dice. ¿Por qué no salió? Pero no debo de frustrarme y suicidarme porque no terminé derecho. A ver, miren. Es bien interesante. Marlon Granados Pinto nos escribe: Ernesto, Islandia tiene una tasa de suicidios. Se saben que Islandia es uno de los primeros países con mejor nivel de vida del mundo. Con el mejor nivel del mundo. Islandia, dice, tiene suicidios de 10.08 por cada 100.000 habitantes. Ojo, ese tema es para que se analice desde el punto de vista como lo están viendo en ustedes. Los países, si es un problema de país con una sociedad como la nuestra, no digamos un país donde tenemos... es existencial. Hay que enfocarlo desde salud mental. Es que el suicidio y de resiliencia no tiene que ver riqueza y pobreza. Exacto, ok, riqueza y pobreza. Voy a la pausa. Entonces es más un problema personal. De existencia. Es que son varias. Pues. Se llama salud mental en la y resiliencia. Que no necesariamente tiene que ser loco. No, para nada. Cada persona enfrenta diferente. Vamos a seguir con este debate para cerrar. Espiritual también. A ver, se pone interesante y qué bueno que nuestros televidentes asuman también ese rol y ese papel de darnos aportes, como lo hacía en mención el televidente. Los padres son los principales responsables del estado psicológico de los hijos, me dice Nelson Domínguez, qué bueno. Analí y Balmore Vaquerano, todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, pero en ocasiones ese deseo de que todo esté bien hace que el comportamiento paterno no sea el adecuado. Es otro elemento. Depende, el rol paterno. Vamos a ver. El rol paterno hasta un momento vamos a tratarlo cuando regresemos. Más allá de ese. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana, porque usted muy bien lo sabe, café rico, pues para que usted tenga la mejor energía y comience bien el día. Ahí está, para que lo disfrute. A ver, me había quedado acá con un debate si esto tiene que ver con pobreza o riqueza o es un problema de carácter en mi criterio personal. No tiene nada que ver. Solo te quiero decir una cosa. También hay un error. Cuando ya haces más a fondo el tema, la falta de temor a Dios, la falta de principios de esta sociedad. No siempre. ¿Cómo no? Siempre. Es que el problema no es que él es ateo, porque tú eres ateo. No, yo creo que hay que apuntar algo. Tiene que ver mucho, porque es un problema emocional. Yo quiero apuntar, la salud mental es muy importante. Claro. Por eso decía, si alguien está pasando este problema, busque ayuda. Sí. Busque ayuda. Pero busque, si tú eres padre y no te puedes interesar sobre tu hijo. La persona fallecida venía expresando y cantándola en las redes sociales. La mayoría de cantando de lo que qué pasaría si se suicidara. Pero no es un lo medio. Primero que tenía que hacer su primo, hermano. Que no es el medio. Pero es que se quejaba de sus padres. Parecía también tener insatisfacción en la carrera que estaba estudiando, además de la soledad. Es decir, hay muchos factores que influían y nosotros no podemos decir que a una persona le faltó lo espiritual, porque todas deben tenerlo, porque sí, es cierto, es necesario todo, el amor, lo espiritual, lo académico, la satisfacción, o sea, tener las necesidades resueltas. Por ejemplo, con la pandemia, hay personas que en el día a día sobreviven y su preocupación
no son cuestiones de salud mental, es sobrevivir, tener que comer, tener que en su mesa. Entonces, allí ya vemos una necesidad diferente, que sí podemos hablar de las riquezas, pero hay personas que tienen estas necesidades básicas suplidas y entonces lo que sufren es otro tipo de falencias. Recordemos, hubo alguien que dijo, yo ya no soporto este encierro, si me voy a morir, y cómo criticamos nosotros esa postura, pero ese es tema de salud mental. Es estudiar las causas, es ver que no es cuestión de riqueza, cuestión de espiritualidad, es decir, son varios factores a la vez que tiene que haber equilibrio, y nosotros tenemos que identificar nuestro aporte y el del Estado, porque el Estado tiene una gran responsabilidad en todos estos temas. Yo hice esa pregunta al psiquiatra y al psicólogo de qué efectos iba a ser este encierro en la pandemia. Me dijo, todavía no lo hemos dimensionado, sobre todo en las primeras etapas de la vida. El hombre es producto del niño. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de jovencitos, de niños que están entre 3, 4 y 5 años que no han tenido esa convivencia de su misma edad y que se manejan en el entorno de su casa, protegidos. ¿Qué va a pasar cuando salgan al mundo y tengan que interactuar con los monstruos? Todavía no sabemos el daño que eso va a hacer. Por eso sí yo comparto que el tema es de salud mental. Ahora, vuelvo a insistir. Tiene que haber un aspecto espiritual también. Debo de insistir en esto. No debemos de decir que por falta de algo en específico el 100% motivó al suicidio, porque todos los que se han suicidado creían en Dios, y los que eran incluso practicantes, la mayoría creían en Dios y sabían que el suicidio es pecado, y aún así lo hacen. Entonces ahí también entra en crisis la fe. Hay una crisis de fe que puede ser, como lo hablamos en la pausa, por la iglesia. Crisis existencial. Por la iglesia, digamos. No con el tema, sino por la iglesia, de resiliencia, cada persona lo afronta diferente. Es correcto. El tema de las conductas de las personas, la mente de las personas es un sinfín de posibilidades. No podemos nosotros minimizarlo a una causa. Sí, cada persona es un mundo diferente. Es la suma de muchas cosas. Y tengo propiedad de hablar de esto. El tema religión, la atención espiritual, porque sabemos, y si vamos a encuestas, la gente en El Salvador confía más en un religioso que en otras personas. Un político está abajo en el nivel de confianza. Depende. Eso lo va a inducir más a suicidar. Exacto. Depende porque las últimas encuestas, las encuestas del año pasado todavía reflejaban. Te refieres a encuestas, pero Ahora, lo que yo quiero mencionar es lo siguiente, y quiero advertirlo, conociendo el terreno religioso, porque ustedes están hablando con alguien que tiene 33 años de experiencia en esto, que en el país hay mucho legalismo. En el mundo religioso hay mucho legalismo, hay mucha presión religiosa, como tú lo decías, siendo él no un practicante, lo percibe desde afuera, ¿verdad? Que esa misma presión, ese legalismo, esa intención de decir, tú no vales, tú estás haciendo, y ese mensaje que ataca a la persona y no rescata a la persona. Hay tanto vacío en la expresión de ustedes los creyentes cuando dicen busca a Cristo. Hay tanto vacío en eso que es tan abstracto que alguien que quiere suicidarse no te entiende qué quiere decir. Así porque ya está bien metido en el hoyo. Porque no es entonces no es ayuda. No, es que no lo puedes generalizar. Exacto. Porque yo te puedo decir, yo te puedo decir que son miles de personas, solo una denominación en un año con su trabajo pastoral de atención personalizada, no desde el púlpito, no desde un púlpito irresponsable, se ha logrado rescatar más de 3,000 personas que pensaron quitarse la vida. En el momento que lo iban a hacer, un mensaje de la palabra de Dios pudo transformar y darle esperanza, porque el asunto que el que está en depresión necesita un mensaje de vida, de esperanza, de fe, de expectativa. Yo creo que lo que necesita es el abrazo solidario. Exacto. De su familia en particular, pero sin sus problemas, como dice Tania, familiar. No tiene con la familia. Fíjate que a veces quizás no es ni la familia, porque la familia le hacen bullying, porque en la universidad también es la familia siempre, porque a veces la familia puede ser tu peor enemigo. La comunicación de una compañera de trabajo, ¿verdad?, que tiene un centro terapéutico de adicciones en El Salvador, y ella me estaba comentando, a raíz del abordaje de la temática, que ella trata a muchos estudiantes de 13 años, niños, Ernesto, me dice,
que están pensando en el suicidio producto del bullying que se hace en los colegios. Entonces, aquí el reto, a lo que quería llegar, así para resumir lo que hablaba con la licenciada Sally Salomón, que ella es la responsable de este centro, es que debe de existir un programa de asistencia de salud mental que no lo existe tan abiertamente hoy. Por eso hablaba yo cuál es la parte que nos corresponde en el hogar en cuanto a los valores y cuál es la parte que le corresponde al Estado para cuidar de la salud mental de los habitantes. Es que es un problema de todos, no solamente de papá Estado. También nosotros tenemos un aporte y ahí puede ser que algunas personas funcione lo que dice Adán. Es decir, la parte espiritual es importantísima, pero no a todas las personas les resuelve eso. Sus problemas, sobre todo que cada persona, es que eso es lo que hay que comprender en temas de salud mental, en temas de la conducta de las personas, cada persona es un mundo diferente y determinar una sola causa no es posible, ni tampoco es saludable. Se requiere un acercamiento. Cada persona necesita un consejero. Es que dentro de las prioridades de la salud en términos general, la salud mental no está dentro de los primeros dijéramos espacios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque atendés primero heridos, atendés primero las causas más visibles, no hay prioridad. Yo le preguntaba a estos médicos en una entrevista y les dije, bueno, mira, ¿y qué pasa con el proyecto? No hay, salvo algunas, como el Seguro Social, como algún hospital principal, tiene, sí, un equipo especializado para esto. Bueno, y los que no tienen, pues les toca el psiquiátrico. Pues sí. Creo que esto debe llamar profundamente la reflexión de priorizar. Ya la salud mental no hay que verla como una opción de cuarta o quinta. Creo que dada el estrés al que ha estado sometido la sociedad, en la pandemia que vino a agudizar aún más, debería de estarse como ir escalando y ponerlo en una verdadera y romper con el tabú que a los psiquiatras y a los psicólogos los buscan solo los locos. Hay que romper con ese tabú porque la gente no busca ayuda. Sí, claro, que un religioso sirva de un consejero personal. Fíjate que a mí me pasó en el colegio. Cuando nos hacían que nos fuéramos a confesar, el padre Agustín Valentini, franciscano, que murió en San Miguel, se sentaba conmigo y hablábamos 1 hora. Era el tiempo de la confesión, pero hablábamos. Exacto. Al final, después de hablar 1 hora, me decía, ¿y te vas a confesar de algo? Y yo, ¿qué voy a hacer si yo no he hecho nada? Le decía yo, pues sí, entonces está bien. Me decía. Entonces, a mí las conversaciones con el padre Agustín Valentini, allá en San Miguel, en el colegio, cuando era adolescente, me sirvieron de mucho. Yo no estoy diciendo que el papel del religioso, pero no me sentaba. Pecados yo quiero apuntar algo. A raíz de cómo estamos abordando este tema, que no pensé que llegara a tomar una dimensión de interés de la población como lo están teniendo. Mira, nos escribe, y esto es bien importante, Alexander Quintanilla, ahí está su cuenta, búsquenla. Yo sigo teniendo pensamientos de suicidarme. Lo intenté cuando tenía 15 años y hoy a mis 20 años sigo pensando. Alexander. A eso te quería llegar a decir, antes de que Adán lo termine. Deben de entender que estos solos no van a salir del problema. Yo lo equiparo a lo que hace un alcohólico. Un alcohólico cree que él puede salir solo de su problema mental que tiene. Lo controla, tiene que buscar una ayuda de psicoterapia de grupo en el caso del alcoholismo. En el caso, dijéramos, de aquel está manifestando, buscar la ayuda. Solita no vas a salir de este problema, porque no está, ya se te escapó de tus manos. Pero hay personas especializadas que buscan un amigo con el cual tú tengas, y si no tenés amigo, a tu profesor, a tu vecino, alguien que te pueda orientar. Por supuesto que te dé consejos sanos, no que te ayude a tomar una mala decisión, pero entenderlo, solo no vas a salir de este problema. Ok, Mauro Vega dice, pero por Dios, para Dios no hay nada imposible. Todo es que la persona confíe en él y que necesite ayuda, obviamente. No poner su confianza en los hombres, ya sean pastores, sacerdotes o guías espirituales, psicólogos, sino más bien de la voluntad que tenga de superar también esa cuestión. Porque para bailar se necesitan dos. Tampoco hay que dejarle todo a Dios, ¿verdad? Hay que poner de nuestra claro, parte o sea, yo como fiel creyente lo soy. Escribió, correcto. Pero Dios dijo, ayúdate que hace falta eso no existe, ese es un decir popular. Yo quiero decir dos cosas, porque creo que vamos a ir hace falta alguien que quizás le guíe cómo fijar metas, cómo fijar objetivos. A veces, porque esta persona que llamó, a mí me preocupa. A mí me gustaría que alguien del gobierno llamara y dijera, esta línea usted puede llamar
es privada, aquí le van a brindar asistencia médica para salud mental de forma gratuita y pueden ir escalando hacia buscar a los profesionales en las clínicas del seguro. Pero, es decir, hay que buscar la ayuda y hay que darle las herramientas, porque definitivamente esta persona que escribe parece que no las tiene o no las conoce. Claro. El chico que te escribió, de 20 años, tal vez producción puede poner otra vez el sitio de la persona que trata las adicciones para que él llame a ese número. Tal vez producción no, pero entiendo que no es del país. Alexander Quintanilla, te voy a poner el portal del Centro de Rehabilitación para que tú busques, no sé, ahí están los teléfonos, mira, por WhatsApp se puede ayuda, también. por WhatsApp te puedes comunicar, porque no creo, tú vales mucho. Hay que hablarlo. Exacto. Tú vales mucho para todo el país, para tu familia, para Dios. Yo quiero apuntar. Hablamos de esto cuando regresemos, ¿de acuerdo? Porque el tema... Pensé que íbamos a quedarnos solamente a tocarlo desde el punto de vista de importante. Lo que pasó con la estudiante. Ese detonó, pero así como ellos pueden haber miles ahorita. Porque tú hablabas de estadísticas, lo que pasa es que aquí no se le da importancia, es que el que se cuelga de un palo, al final un número más. Es un número más. Sí. Perdón un poco el dialecto, no, pero es que sabes que has tocado un tema. Forma, ¿no? Antropológicamente, digamos, los pobres se suicidan de una forma. Así es, vamos a la pausa. Los pobres se suicidan de una forma y los ricos se suicidan de otra. El hombre se suicida de una manera. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Les agradezco a todos los cibernautas que se están comunicando con Alexander Quintanilla, la persona que nos ha expresado su situación, que desde ya nuevamente le reitero que no piense eso, que busque ayuda, que busque la oración, encontrar ayuda en la oración, en la reflexión. Dios nos ama a todos y por igual, y por muy grande que sean los problemas, se resuelven, siempre tienen solución. Y muchos se le están, solidarizando con él y él está agradeciendo, ¿verdad? Y qué bueno, así debemos de ser los salvadoreños. Sí, yo quiero apuntar dos cosas en este tema, porque creo que ya lo vamos a ir cerrando. El punto es este. Yo decía, este es un problema muy real. ¿Y por qué hay tanto interés? Es porque la gente lo está padeciendo. Los jóvenes lo están padeciendo. Y hay que añadir algo. Cuando una persona piensa en quitarse la vida es porque ya no tiene opción. Ya para él la vida no vale, ya no hay expectativa. Y hay un problema social que yo quiero que lo apuntemos, que afecta a los adolescentes, porque hay que ver el margen de adolescentes que se está quitando la vida en este país, y es la violencia. Eso está afectando. La violencia en las redes. Violencia social, las redes, todo el tipo de violencia que existe, aún violencia familiar. Pero en las redes ya viste la violencia contra ti, contra mí, contra Julio, contra Ernesto. Exacto. Entonces yo quiero apuntar a esto porque necesitamos llamarle la atención a esto y buscar la ayuda. El llamado para la persona, vuelvo a insistir, que está en depresión, busque ayuda y seamos verdaderos amigos, no simplemente un compañero. Logremos que la persona pueda tener confianza y eso no lo va a lograr con todos los amigos. Ahora, yo a esto le llamo es la intolerancia social. Sí. Bueno, ustedes lo han visto en la televisión, como una persona le ha quitado la vida a otra por el estacionamiento, por un parqueo en una gasolinera. A alguien puede reventar esta intolerancia, y eso no es producto, dijéramos, de una sola persona, es la presión social. La sociedad misma está polarizada. Si no hay un entendimiento, yo creo que el Ministerio de Educación, sobre todo, debería contemplar una materia dentro de la currícula de todos los colegios. ¿Sabes qué materias son las que ayudan a poder, además de la religión, ¿verdad? Que puede ser una opción para otros, pero para otros es el arte. Exacto. Y el deporte. Y tú sabes que Arena quitó la materia de arte, ¿verdad?, de la currícula. Sí. Y el FMLN quitó la educación deportiva, la educación física que tú y yo recibimos. Entonces, hoy ya los estudiantes, pero están obesos,
por eso Bueno, moral se y cívica divaga, también la eliminaron. ¿verdad? También Entonces, quitaron moral y cívica, los sí, lunes cívicos que está había. bien, está bien, va, pero esa fue la... Eso No, es y hay otro ciudadanía. aspecto también. Entonces- las ciudades no tienen espacios de esparcimiento. Entonces, ¿qué tiene que hacer alguien en estos Moles momentos? tenemos. Ahorita ya empezó, hay temporadas de teatro, los teatros están abiertos, pueden ir a los teatros, ¿verdad? Aquí sí voy a diferir. Pueden ir al gimnasio. Donde los padres juegan el principal factor, esas tecnologías, donde mejor tienen al niño con la computadora, con el teléfono, Para que no jugar moleste. el teléfono. Personalizada. Ajá, lo vas abstrayendo. Adán dice, Voy a decir algo. Adán dice, no hay cancha, sí, pero nosotros jugábamos en la calle Exacto. con 2 piedras, Te atropellan. hacíamos la meta y jugábamos. Aquí vamos a ver. Pero la seguridad social te permite que tengas confianza de dejar ir a tus Sí. hijos a la calle. Es otro Sí. tema, No, ¿verdad? También. ajá. Es otro Es tema. un tema que habría que abordarlo, pero Es que influye a la depresión de los jóvenes. En principio, ese encierro. Eso no debería de ser así. Mira, yo creo que los padres tenemos una gran responsabilidad. Y voy a decir algo que tal vez no va a gustar, ¿verdad? Pero creo que el gran problema aquí empezó cuando se le quitó la autoridad a los maestros en las escuelas para educar a la gente. Bueno, pero no le vas a pegar a No, los yo no hijos. estoy hablando de pegar, estoy hablando de educar, y puedes educar de diferentes maneras. Pero cuando le quitas Educación formativa. formativa, que el alumno le termina pegando al profesor, ese es el tipo de Es educación que viene. aquí los que enseñan necesitan aprender también, ¿va? Para poder dar esa clase de formación. Tiene que haber una reforma Ahora, profunda del Voy a sistema decir educativo algo, en fíjate que antropológicamente hemos llegado a la conclusión muchos que es lo correcto, pero que no le va a gustar al sistema económico que tenemos. A los muchachos no debería de darle celular hasta que tengan 18 años. ¿Verdad? Pero como eso implica... Porque simplemente no lo puedes dejar de usar manejando. ¿Cómo es posible que vas chateando Sí, y manejando? exacto. Bueno, Va, hombre, no, entonces, no va, fregues. entonces Ya es vamos muy a ver. tarde para eso. Si Ya les es muy decís, tarde, o sea, está tan ¿a qué edad tenés mayoría de edad? 18. ¿Y cuántas cosas podés hacer hasta los 18? Un montón, ¿verdad? Alicia, Entonces, Marta. pero ¿por qué no regulás también el internet, el teléfono celular? Es parte de la una política computadora? de salud mental que debería de estar. ¿Me entendés? Es que Ok. yo no estoy diciendo que se prohíba, hay que normar, hay Normar. que Venís, regular. no por Para eso. todo hay tiempo. Por Lo que eso, sabes que no hay tú una sabes que en paternidad algunos- responsable. Entonces No vamos hay a ver, paternidad ¿cómo es responsable. que antes de los 18 les decís que no pueden tener sexo, por ejemplo, pero ellos en el teléfono celular a los Tienen 14 que sexo se están cibernético. intercambiando sus genitales? Sí, pero Entran a OnlyFans. Sí, no todos, algunos. A ver, Eso de no todos no frieguen. No lo porque hace el que todos no lo quiere. hacen, de todos modos lo Exacto. hacen. Entonces, Creo que debería de ser obligatorio. incluso Ahí, en las ¿por qué escuelas nosotros públicas. respetábamos a nuestros papás? Mira el quiebre generacional que hay. Porque lo que nuestros papás nos enseñaron a nosotros nos iba a servir para la vida. Hoy, ¿por qué los muchachos no respetan a los viejos? Si hay esa gran pleito generacional. Porque esto es el futuro. Y nosotros los viejos tenemos que andarles preguntando cómo se enciende y cómo se opera esto. Sí, pero al final la realidad se va a terminar imponiendo. te pierden Y el eso no te va a respeto. salvar de un momento. No, como el de caso acuerdo, un de suicidio. acuerdo, pero de acuerdo, esto a veces te puede empujar más. No, pero es que el abordaje ¿verdad? no es si lo quitas Es que o no. yo creo Entonces, que se están tenés se están que limitando, regularlo. Marvin. Si a los Y la 18 te hablas. La realidad que se impone en aquellos sectores donde esa tecnología no existe, ¿a qué le vamos a atribuir la responsabilidad? Porque eso es decir, tener un celular es realmente algo que no cualquiera puede. Hay se llama hay frustración. niños, Sí. Se llama sí, pero frustración. hay niños en los que como no Es conocen que- el celular, es pues que entonces no lo extrañan. no, pero es que, entonces Tania, no le podemos echar la culpa a la tecnología Tania, solamente. no, es que no le decir, estoy el problema echando es culpa a la integral. tecnología, al mal uso de la tecnología, te lo pongo así. En Islandia se suicidan porque son ricos y aquí nos suicidamos porque somos pobres. Pero entonces cometemos el mismo error, el problema no es así, pero es la comparación. O sea, Yo no lo veo que sea, porque sea un problema de Estoy ricos hablando, o de pobres. lo estoy Sí, poniendo, no es de rico o lo de estoy pobre. poniendo así de simple para que la gente lo entienda, pues. Entonces, vaya, el problema es que unos se suicidan porque tienen tanta tecnología y los abruma, ¿verdad? Y otros se suicidan porque no pueden tener lo que les dice el sistema que tienen que tener para que seas exitoso. Mira Instagram, mira Facebook, la gente allí pone una vida falsa, Exacto. quieren demostrar, bueno, es más, hay gente que los filtros quieren ir donde un cirujano plástico para que les deje la cara como quedan en los filtros. Entonces, es decir, las redes le llenan de tantas cosas
que son banales, que no son importantes, que los muchachos, si no tienen eso que dice Instagram, si no te pareces a la Kardashian, si no te pareces a no sé quién. Pero hay que dejar que esa gente también se suicida. Pero no, mira, es que ellos hacen negocio. ¿Cuántos artistas se suicidan? No, es que ellos hacen negocio de eso. Claro. Lo que pasa es que yo quiero insistir a lo que... Somos el mejor producto para el mercado. Yo quiero hacer eco a lo que decía. Por eso hablo del regulamiento. La paternidad responsable juega mucho. O sea, aquí no hay una educación. Tú ponías el ejemplo, nuestros padres fueron educadores que formaron, que instruyeron. Pero aquí, ¿qué le puedes pedir? Una familia desintegrada. Pero ellos fueron instruidos también, informados. Ahora, no podemos, yo quiero advertir algo, no podemos delegarle esta responsabilidad 100% al Estado. ¿A qué edad un niño debe tener Facebook? Porque el gobierno tiene límites. ¿A qué edad un muchacho debe tener Instagram? El Estado a través de las escuelas te enseña a sumar, a restar, a dividir. Ahora, los principios. Pero también tienen que tener en las escuelas un psicólogo. Sí. Yo crecí es que juega todo. Nosotros recibíamos manualidades, deportes. Exacto, juega la educación, juega la salud. En el país no hay psicólogos. La salud mental es importante, sí, pero entonces hay que fomentar la carrera porque se necesita para evitar la salud. Hay un colegio de profesionales. Solo quiero que necesitan para atender a la gente, no. Mira, yo solo lo quiero dejar planteado que en este ingrediente. En las redes sociales han creado una falsa expectativa en los muchachos de creer que hay doble vida. Yo solo le llamo a la reflexión a la sociedad. ¿Se ha puesto a pensar qué le va a pasar a este país dentro de 15 años cuando la gente no quiere estudiar medicina? Cuando la gente no quiere estudiar una carrera de ingeniería. O sea, formar un médico significan 14 años. Y te dice el muchacho, y yo voy a estar estudiando 14 años para ir a ganar $800 al Seguro Social cuando puedo ganarlo de otra manera. Como youtuber gano más. Gano más como eso. Como youtuber. Sí, es posible. Hay muchos jóvenes que ya piensan así, ¿para qué voy a estudiar una carrera si yo puedo ganar como youtuber o como influencer, Tania, o como creador de contenido más que él? Y es posible que sí lo haga, pero este país, ¿a dónde va a ser cuando te falle el riñón, cuando te falla el corazón y no tengas la capacidad, dijéramos, técnica para soportar esto? Lo peor que nos puede pasar no es vas que a ir a la esquina a contratar los 40,000 contextualicémoslo. ¿A dónde están acudiendo esta gente depresiva? ¿A qué profesional está acudiendo? Es que no hay. Perdón, Tania. Exacto, hace falta. No, que con el ejemplo que nos están dando las grandes potencias, el día de mañana tu canal de YouTube te lo cierra el gobierno por desinformar, entre comillas. Y entonces te quedaste sin profesión, te quedaste sin medio de vida. Es decir, hay muchos temas que están involucrados. Yo quiero aclarar algo. Nosotros estamos abordando este tema que nació como consecuencia de lo que sucedió con este estudiante, no porque seamos chambrosos ni estemos inventando cosas como leí un comentario por ahí. Lo hemos abordado con mucho respeto porque hay que visualizar, este es un problema real que se vive a diario y que tenemos que encontrarle solución. No es porque estemos de chambrosos ni porque nos estemos inventando cosas. Los que nos preocupamos por ver las consecuencias, pero más nos preocupamos por buscar las causas, indagamos no por metidos en el perfil de esta persona, sino que porque tratamos de buscar causas y tratar de proponer soluciones, ya que tenemos voz en medios como este. Y esta persona evidenció esos problemas que nosotros hemos expuesto aquí y lo hemos hecho con mucho respeto, no por chambrosos. Así que yo creo que las cosas como son y esto es un problema real al que tenemos que hacerle frente en la familia y sobre todo en el Estado. Cada uno tiene que jugar un rol. Interesante. El doctor Salvador Duque me escribe, él es doctor en psicología y dice: la inteligencia emocional es nula en este país, Ernesto, dado a que los niños están siendo criados, ya sea por sus abuelos o por cualquier otro tipo de persona, pero no por los padres. Y esto debido al tema de la inmigración, que es un problema social o el tema que lo económico, vive en la sociedad. Es que es una serie una rueda de factores. caballitos. Pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Mira, yo siempre he creído palabra. En el tema las prohibiciones no funcionan. Vos tenés que normar, tenés que regular. Pero el problema de la regulación es quién fiscaliza a quién. Hablábamos extra cámara que uno de los grandes problemas que se enfrentaron los colegios era que las clases estaban siendo pasadas por dispositivos, es decir, la tecnología. ¿Cómo controlar que el muchacho solo efectivamente hacia eso iba a entrar? Entran en otro submundo en el cual no lo podés controlar. Me decís, los padres.
Ajá, si el papá anda trabajando. Y en algunos de los hogares la mamá es padre y madre a la vez. El problema es más de fondo, hay una desintegración familiar. Se han perdido la escala de valores en este país, la falta de temor a Dios. Paternidad responsable. Sí, es que forma parte de... Todos estamos capacitados para tener hijos. Todos somos capacitados para ser buenos padres. Todos deberíamos de tener hijos. Primero porque nadie te enseña a ser Exactamente, apartamos de ahí, ¿verdad? Hay gente que no debería de tener hijos, que son malos padres, y eso como seres humanos debemos de aceptarlo. Sí, pero en la realidad se termina. Sí, exacto, porque hay gente que no debería de reproducirse y lo hace, y lo hace en grandes cantidades, y está generando un problema social enorme que nadie lo va a atender, porque obviamente llegó a algo que yo Adán y al doctor Valdivieso le van a preocupar sus hijos, pero los hijos que vemos ahí en la calle, esos niños pidiendo, limpiando el parabrisas, sí, pobrecitos, ¿verdad? Pero acelera, ya se puso en verde y nos vamos. Espérate, entra en uno de los temas y Adán lo va a entender perfectamente. Ningún gobierno desde hace más de 60 años ha querido entender que debe haber una política poblacional que regule en un momento determinado el quehacer. En la Constitución se lo han puesto. ¿Se han puesto ustedes a pensar qué va a pasar en este país dentro de 25 años a este ritmo de crecimiento, más agua, a este ritmo de crecimiento, más energía, más vivienda, más salud? Son de los problemas que no los tenemos que rehuir, hay que ponerlos en la mesa y empezarlos a abordar por donde debe de ser. Tiene temor, por supuesto que hay temor. Los políticos yo quiero decir algo. Cerremos un poco ya el ciclo. Todos nosotros lo sabemos muy bien porque nos lo enseñaron, y creo que más que ser un argumento, creemos que es así. La base de la sociedad no es la política, la base de la sociedad es la familia. Y veamos, y quiero apuntar a esto, yo vi con mucha decepción cuando hicimos el cambio de gobiernos administrativos, no porque lo vean color político, de la derecha, de Arena al frente, y vinieron y quitaron el Ministerio de la Familia. Lo quitaron. La Secretaría Nacional de la Familia. Sí. Entonces, la Secretaría. Pero tenía casi una injerencia como un ministerio, porque tenía presupuesto y era igual, si lo vemos ya en la administración. Los manejaban las primeras damas. Sí. Ahora, pero el punto es que los gobiernos deben de facilitar a aquellas organizaciones que tienen esta atención. Yo voy a decir, y voy a insistir, y claro, lo hago desde mi terreno, hay muchos ministerios cristianos que dan ofrecimiento de ayuda a las problemáticas de la gente, pero que el Estado mismo, no digo que intervenga como los regula, pero que puede financiar, puede contribuir, debe de instruir. Ahorita estamos viendo que El Salvador necesita, porque sí hay psicólogos, sí hay psiquiatras, pero no en la capacidad, pero no la cantidad que se necesita. Ahora, hay otro problema para cerrarlo, que a esto le digo porque lo conozco de primera mano. Una de las problemáticas que sufren nuestros agentes de la Policía Nacional Civil en su interior es la depresión y el suicidio. También. O sea, es uno de los temas, y ustedes van a poder ver a muchos... En la pandemia hubo varios que se suicidaron. Es que ese es un problema muy alto, que muchos pastores están atendiendo. Hasta hay un ministerio cristiano policial. La policía tuvo que crear eso por la efectividad que estos pastores estaban teniendo en la atención de la vida, porque el policía es un ser humano, aunque tenga autoridad, pero tiene sentimientos, tiene problemas, pasa fuera de su casa, tiene problemas que como padre no puede dar esa atención que amerita a su hijo. Aquí preguntémonos, con otras naciones, ¿los hijos de los policías piensan ellos ser policías cuando sean grandes? No. Porque el ser policía en este país no es un privilegio. Los seres humanos, ya para ir concluyendo, entonces, como decía, son áreas que debemos de enfocar, que se necesita atención. Los seres humanos queremos algo. Unos quieren poder, unos quieren amor, otros quieren dinero, otros quieren fama, otros quieren posición. Algo queremos los seres humanos. Cuando no logramos tener eso, nos frustramos o nos enojamos o nos volvemos agresivos y pasamos a la violencia. Otros se violentan ellos mismos con drogas, con alcohol, suicidándose. Es decir, es así. El ser humano, todavía no hemos podido llegar, la neurociencia, a establecer cómo te curamos ese problema de resiliencia. Tiene mucho que ver eso. La resiliencia es la capacidad
que tenemos los seres humanos de resolver nuestros problemas. A una gente, Enfrentar los te lo retos y decía, la adversidad. a una gente le quitas el trabajo y le haces un gran favor porque se fue y se independizó y dentro de 20 años lo ves millonario, dirigiendo Pulso Ciudadano. Ahora. Pero a otro le quitas el trabajo y se muere. Entonces no sabemos cómo poder de alguna manera. Adán dijo, aquí no hay suficientes psicólogos ni psiquiatras, dijiste ese. Sí, ajá. Ese es el problema de fondo. Te dije, ajá. ¿Y qué eso lo vas a ir a contratar en la esquina o el que va pasando? Hay que formarlos. Para acá. Tenés que formarlos. Exacto. Tampoco hay eso profesores no de es de la arte. noche a la mañana. Te estoy diciendo que formar un médico general te cuesta 8 años. Exacto, y si mínimo, es especialista. exacto, correcto. Y debe haber años. vocación. Es decir, ¿a dónde? Además, y en estos 12 años. Fíjate que Pablo Nájera dice, don Adán dice, ¿por qué en la Fuerza Armada no hay mucho suicidio y sí en la PNC? Entiendo de lo que hemos visto. El rol. Es que veamos el rol y lo que tiene, la atención que Claro, tiene, el contacto la disciplina que tiene, o sea, la relación que tiene el militar con la población, su comunicación familiar, el nexo que hay que evaluarlo. Las restricciones que le ponen a los policías les está afectando a ellos Nosotros también. venimos de una generación, los 4, no sé, Tania, qué tanto don Omar Pastor, ¿verdad?, la disciplinó, que era lo que decía en casa. A nosotros nos enseñaron la disciplina. Sí. ¿Verdad? Venimos de una, aunque puedan, las actuales Por generaciones. supuesto que está bien disciplinada, Tania. Bueno, sí, va a ser. No, lo digo para que a ella le corresponde al doctor y a la esposa, no sé qué tanto, pero como había en nuestra generación también la creencia que al varón se le educaba de una manera y a la hembra de otra, por eso hice esa diferenciación, no por ser misógeno, antes de que me vayan a demandar por violencia de género. Entonces, como venimos de nuestra generación y hay algo que ya pasado el tiempo, me imagino nosotros 4 aquí agradecemos esa disciplina. Mirar las consecuencias de la educación de esa generación. ¿Qué son? Doctores, médicos, ingenieros, son diferentes. Somos con todo y el defecto que se tiene. Pero esa generación se acabó. A nosotros, es que a nosotros nos dijeron, y esto quiero compartirlo con las generaciones actuales, a nosotros nos dijeron que si estudiábamos y sacábamos una profesión íbamos a ser alguien. Nos transmitieron eso y entusiastas. Identidad. Y entusiastas cuando terminábamos el bachillerato queríamos ir a la universidad. Bueno, en el caso de nosotros, que somos del interior del país, bueno, tú también, ¿verdad? El sueño era emigrar a San Salvador porque aquí estaban las mejores universidades y era el sueño cuando ya estabas en tercer año de bachillerato. Pero esa disciplina que nos pusieron en la casa, ¿no? Es la que, por ejemplo, todavía hay ese resquicio dentro del ejército. La disciplina ayuda al ser humano a tener metas y no necesariamente de golpes. La disciplina es, por ejemplo, el arte, la música. Si tú le enseñas a un niño a tocar un instrumento desde pequeño, lo volvés disciplinado. Bueno, hasta en las religiones se ve que no hay disciplina. Claro. Pero la católica, pues, tiene que haber, ¿verdad? Existe. Tiene una disciplina, como que fueran generales, coroneles. Claro, el clero es toda una estructura. Es que no confundas disciplina con sumisión o violencia, que es otra cosa. Todas las actividades del ser humano. Los padres que en la actualidad dicen, los padres en la actualidad, gran error que yo escucho frecuentemente: yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Sí. No, señor. Un error. Ese es el peor error, porque hay que aprender que todo lo material nos cuesta vida. Exacto. Enséñele el esfuerzo. Trabajando, exacto. Que lo que tiene, que lo que le va a dar, que usted no tuvo, que está bien, le cueste. Pero si usted le da todo rápido, no le enseña que tiene que haber esfuerzo, entonces no le sorprenda que después lo termine metiendo a usted a una. Que después se termine frustrando, Marvin, que después se termine frustrando porque las cosas no son tan fáciles como su papá le enseñó. Pero esa es una realidad de una minoría, perdón que interrumpa, porque las grandes mayorías, esta no es la realidad. Sus sueños y aspiraciones son otros. Y se frustran. Porque no tienen vida digna, no tienen un hogar digno, mucho menos educación digna, ni siquiera seguridad. Es decir, eso es lo que se pretende cambiar. Los hogares sirven, ahí se maman los principios, la falta de respeto, el temor a Dios, el respeto hacia los mayores. Eso no te lo va a enseñar la calle, ni te lo va a enseñar el colegio. La tolerancia.
te lo inculcan los En mamás casa. en el hogar. A respetar, No. a respetar al que no piensa como Ahí vos. es donde es el error de creer que la escuela o el gobierno va a hacer esa parte formativa en los primeros años. Es responsabilidad de los tatas, no es responsabilidad del Estado ni responsabilidad del ministerio. Esa falta. Pero ¿qué le podés pedir? Hogar desintegrado. ¿Qué le puedes pedir a la mamá que para poder sobrevivir tiene que trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde? Cuando llega el niño está durmiendo, ya no hay esa atención. ¿Con quién se crió este niño? Con la abuela, con la tía, en el mejor de los casos. Y si no termina, ¿por qué creen ustedes que las pandillas es un refugio fuerte para los muchachos? Porque hay sentimiento de cohesión. La cohesión. Ok, Todo vamos más a ver. allá, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, doña Francia Romero nos escribe y dice: Ernesto, ¿por qué nadie dice nada de tantas personas que se suicidan en los cantones? Es lo que Claro. Ese es un problema grave y eso es cierto. Sucede Claro, mucho. porque no se da cuenta, es un número más. El aumento del consumo de drogas en la zona rural también ha ido aumentando con porque los años. es un escape de la realidad. Exactamente, sí. Y la migración. Eso que dice Lick Valdivieso es importantísimo. Nosotros, los seres humanos, los ciudadanos de El Salvador, no somos un dato estadístico para ningún funcionario. Y eso tiene que dar el ejemplo no solamente el gobierno a través de sus ministerios y de las políticas públicas que implementen, sino que también esto es parte de frustración de ver un sistema que no funciona, un sistema corrupto, un sistema como una Fiscalía General de la República que nos ve como números, que nos ve como metas mensuales, que tenés tantos casos, bueno, en el mes tenés que girar 5 detenciones administrativas, si no cumplís la meta sos un mal fiscal y no tenés bono. Nosotros debemos dejar de ser vistos como datos estadísticos por las instituciones públicas, por los funcionarios que están a cargo y comenzar a inculcar un gobierno diferente, un gobierno donde las personas, donde se humanice más a los funcionarios y esto se traslade hacia abajo, porque si la cabeza de una institución nos ve como datos estadísticos, como cantidad de capturas, como cantidad de casos, como cantidad de audiencias, es decir, si nos ven como números, nos van a tratar como números y no somos números, tenemos sentimiento y estas personas además tienen muchas necesidades bastante graves. Ernesto, yo quiero terminar. Cuando regresemos para las conclusiones. Yo quiero terminar rápidamente diciendo, hay un consejo bíblico para los padres: instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte de él. Los padres no están generando y no conocen cuál es el talento que el niño tiene y no lo educan. La mayoría no están, si la mayoría de familias son disfuncionales, todos están en el norte, la mayoría. Exacto. Entonces necesitamos dar esa orientación. Vamos a ver, José Antonio Cuellar dice: excelente tema, Ernesto, debe ser tratado con más frecuencia en el país, urge planes de salud mental. Saludos a todos los panelistas y qué bueno que ya regresó el licenciado Valdivieso, dice. No ha regresado. Lo hemos prestado por hoy, pero lo vamos a traer más seguido. No, él está en las 8 en otro programa. Sí, aquí anda de infiltrado. Infiltrado. Es correcto. Vienen a hacerme bullying. Ajá, exacto. Sí. Voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Decía San Juan Bosco: no hay jóvenes malos, hay jóvenes que no saben que pueden ser buenos y alguien tiene que decirse. Sus palabras bien. Yo solo quiero, porque ya estamos en las conclusiones, Ernesto, decir dos cosas nada más. Uno, que aquellas personas que están en situación complicada entiendan que solos no van a salir de esos problemas si no buscan ayuda. ¿Hay personal capacitado para eso? Sí. Busquen esa ayuda, sola es imposible. Y finalmente entender que el hombre es producto de lo que pasa en su niñez. De ahí la importancia en que de los 0 a los 7 años los padres tienen que ponerle muchísima atención. Todos los traumas, psicológicamente está establecido que todos los traumas que el niño adquiere en su niñez se manifiestan en la adultez. ¿Quieren tener menos delincuentes en la calle? Apuéstenle a la niñez. Eduquemos a la niñez y van a tener menos delincuentes. Y creer que maltratando, creer que con violencia física se va a corregir el problema de la educación en el hogar es totalmente diferente. Plan Nacer y Crecer, hay un plan ahorita bien interesante que se ha hecho, que Costa Rica lo hizo y le apostó hace 60 años. Yo quiero añadir algo más a lo que tú dices, es que se vuelva a aquellos tiempos, porque la presión, el tiempo está llevando a la gente a que ha perdido la relación familiar. ¿Sigues con la palabra? Sí. Entonces yo quiero añadir lo siguiente:
únanse, por lo menos la cena, que sea el tiempo para compartir en familia. Pero porque eso también está afectando. Adán, esa es la aspiración, pero en la realidad, usted que nos está viendo en la televisión, vean ustedes, si van a ir a cenar, no, fíjate bien, van a cenar toda la familia y todos, sin excepción, están viendo el celular. Es que debe haber reglas. Están viendo el celular. Esa es una realidad. Deben establecer reglas. Debe haber reglas. Yo no estoy diciendo que estés en contra del uso de la tecnología, pero hombre, desayunar, almorzar o cenar para compartir, para saber qué problema le está pasando a ese muchacho, es la misma forma, pero hay una... como dejar de hacer, dejar pasar, y eso no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de los padres, y así que no tratemos de decir es que no hay una política, no, esa es eminentemente responsabilidad de uno. Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿De quién es la culpa? Porque ese es una búsqueda que se hace cuando alguien se suicida, ¿verdad? ¿De quién es la culpa de que alguien se suicide? ¿De quién es la culpa ese alto número de suicidados que tú hablabas que hay en el país? La culpa es de la sociedad. Y la sociedad es el Estado, es el gobierno, es la iglesia, somos nosotros, son los maestros, es la familia. La culpa es de la sociedad. Tenemos una sociedad que está podrida, ya no está enferma, está podrida. Tú lo ves a diario en el comportamiento de la gente. Entonces, ¿cómo se puede cambiar esto? Debemos de tratar de cambiar nosotros de manera personal, ¿verdad? Porque no vamos a cambiar. Yo soy un decepcionado de que cualquier cambio puede operar en esta sociedad, porque como nos hemos enfrascado que todo lo vamos a resolver con el dinero, ¿verdad? Porque vamos a ser felices si ganamos buen sueldo. El amor al dinero, la raíz de todos los males. Vamos a reelegir a los políticos si nos dan una sociedad con una economía que nos permita tener la vida que tienen los estadounidenses o los europeos, ¿verdad? Entonces, porque vivir humildemente como vivíamos en los pueblos, ¿verdad? O vivíamos antes, ¿verdad? Entonces ya eso no sirve, eso, uy, ¿verdad? Eso no es así. Hoy queremos un glamour. ¿Vos no tomaste agua de chorro? Claro, sí. ¿Cuántas veces tomás ahora no se puede en unas escuelas? Claro. ¿Sabes cómo se resolvía el bullying en la época de nosotros? A la salida de la escuela. Claro. Y resolvías todos los bullying. Y mira la generación, ¿verdad? Bullying siempre ha habido en todas las épocas. Siempre. Claro, no es cierto que solo sea un problema de ahora. Ahora, ¿cómo detectás ese bullying es el problema? Y cómo lo atacás, no aislando. Y hay que entender que la generación actual se le conoce como la generación de cristal, ¿verdad? Porque es la que no le puedes decir nada porque rápido se ofenden, porque cualquier cosa. Y otra cosa, esa generación de cristal, no vamos a generalizar porque no es correcto, pero sí la gran mayoría es inmadura y es egoísta. Pero y también hay mucha liberalidad, Marvin. Hay un colegio aquí en El Salvador que tiene una instrucción extranjera y que uno pasa por ahí y ve niños y niñas que yo creo que no pasan ni de 14, 15 años con un cigarro en la boca, en la puerta del colegio. Es decir, hay también mucha liberalidad en escuelas, en colegios, con formación. Sí, de libertinaje, exactamente. Y eso hay que controlarlo también. Liberalismo. El liberalismo no es libertinaje. Exacto. Correcto, libertinaje, hay que corregir. Y también hay otro aspecto. Como padres hay que inculcarles a nuestros hijos la inclusión. Porque es cierto que se forman grupos por afinidad dentro de las escuelas, pero también es cierto que excluyen porque aquel cómo se viste, porque aquel sus creencias, porque aquel sus preferencias, y esos son aspectos que van generando frustración en algunos de los alumnos. Es decir, hay que enseñarles a que sean empáticos, a que sean inclusivos. La inclusión es un valor que tenemos que inculcar desde el hogar para que se pueda expresar en la sociedad, y así todos los valores, ¿verdad? En la formación de la Yo quiero añadir algo también. Los medios de comunicación tienen también una responsabilidad en esto. Los mensajes que se dan en las canciones, el mensaje que da el locutor o el presentador, los medios de comunicación tienen un efecto de transformación en las sociedades. Y yo creo que debe de haber una campaña para que psicológicamente se genere expectativa de vida y felicidad. Porque si alguien logra buscar, y lo que tú decías, esa resiliencia, y decir, bueno, este es un problema, pero yo tengo que sacarle provecho a esta dificultad, a este reto, y que no me quite la paz, y fortalecer, no me quite la felicidad. Terminamos. Mira, nadie da lo que no tiene, Adán.
Sí. ¿Cómo usted le piden a los padres actuales que den si no Entonces fueron el padre formados? necesita formarse. Por formarse, tiene que empezar. Nadie da lo que no tiene. Ok, Sally Salomón nos escribe y dice, nuestra amiga del Centro de Rehabilitación, hay un sistema para detectar las depresiones y la adicción. Cuando ellos comienzan con el proceso de adicción, en el centro que ella atiende, hay charlas para padres, maestros, para que ellos comiencen a detectar esos síntomas. Nosotros vamos a los colegios y llevamos a jóvenes que dan testimonios a los otros jóvenes de lo que ellos han vivido y eso ayuda a que otros comprendan el peligro que es caer en ese tipo de Pero cosas. está bien, pero permanentemente. Los llevas una vez, se terminó, tal vez, pero en el recreo siguen haciendo exactamente igual. Esto tiene que estar dentro del programa de formación de los colegios. No es esporádica, no es una charla. Hay que ir formando la conciencia. Y sin juzgar. Y aquí yo voy a aprovechar, lamentablemente, por la negatividad hacia lo religioso, aquí prohíben que la Biblia se lea en las escuelas. Se selecciona, yo les garantizo que solo el libro de Proverbios genera expectativa de vida y ayudaría a muchos jóvenes Yo he frustrados. leído Proverbios, buen libro, pero hay que leer también la Eneida, entonces, Claro, la Ilíada, es que eso se lee. los Avestas, el libro de los muertos. Pero porque es contra libros que pueden ayudar y dar vida. Ricardo Chichilla, al igual que muchos, les felicitan por el abordaje que se ha tenido del tema. Es un punto, dice, felicidades por el programa de hoy, han tocado un punto que creo que deberían de darle continuación. Así, muchos mensajes de felicitación, como también algunos otros que creen que era mejor hablar de política que estar hablando de esto, pero por favor. Bueno, la verdad que me siento complacido y Los agradecido con políticos, Dios Todopoderoso a veces, por darme la oportunidad de tratar estos temas que sé que una verdadera lección ha dejado a muchos, que a lo mejor en condiciones como estaba Alexander, pueden de alguna manera reflexionar ahora. Y también para aquellos actores importantes de la sociedad, responsables, padres, maestros y todo, que también asumamos la responsabilidad de supervisar bien el comportamiento de nuestros seres queridos. Porque esto no solo pasa con niños, también con abuelos. Sí, claro, claro. ¿Verdad? El suicidio no tiene edad. Así es. Y a veces, solo para los que quería aclaramos de política, a veces la política, como se hace en este país, incita al suicidio. Es lo que más genera decepción. Sí. Yo quiero decir... No abordar este tipo de temas es precisamente lo que nos tiene donde estamos. Exacto. Así es. Así Yo es concluyo con esto, es importante salvar la familia. Claro. El fin último del Estado es la persona humana. Ya, Julio. Sí. Importa más la persona humana también. Pero es parte de la familia. Exacto, es la que compone. No la podemos separar. Claro que sí. Pero es la que compone la familia. Por eso el ser humano es el artículo 1 de la Constitución. Exacto. ¿Verdad? Porque es el que va a ir a integrar a la familia. Y no por no integrar una familia, perder derechos. No, claro que no. Pero hay que salvar la familia. El ser humano. El ser humano salvará a la familia. Es que no puedes desligar al ser humano de la familia. Artículo 1 de la Constitución. Sí, pero la realidad te dice Yo creo que sí se puede. Eso es como imponerle a las mujeres: si no tenés hijos no sos mujer. Es correcto. Si no tenés familia no sos un humano. Es decir, yo creo que es una elección personal y que es válido el punto de vista de Adán, pero también el de Marvin. Yo creo que el equilibrio es lo Por eso el tenemos que artículo 1 inculcar. de la Constitución dice: el fin último del Estado es la persona humana. La base de la sociedad es la familia. Es correcto. Es correcto. Va, ahí está el equilibrio. Gracias. Por mi parte, eso es todo por hoy. Lo vemos esta noche, licenciado. Sí. ¿De qué va a hablar hoy, ¿Qué licenciado? vamos a tener? Bueno, es un tema, vamos a abordar un tema, viene de analistas con periodistas para ver cómo aborda desde el punto de vista la realidad. Ok, interesante. Gracias. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.